Entonces, ¿qué pasó en el resto del mundo? Y que ahora los tienen en shock aquí 275 puntos básicos, ya entrando en la materia de la TPM. Estados Unidos, a través de la Reserva Federal, que es la principal economía referente, subió en menos de un año 500 puntos básicos su tasa de política monetaria. Y podemos ilustrar también lo que hicieron otras economías de la región. Tenemos un gráfico que queremos compartir con el público sobre el comportamiento de la tasa de política monetaria en otras economías de Latinoamérica y cómo se ve la economía, la tasa de política monetaria en Honduras. Entonces ahí tenemos que en este momento, no estamos hablando de en aquel momento en el 2022, en este momento, estos países mantienen estas tasas de política monetaria. Colombia, por ejemplo, a 11.50. Yo hablé con el presidente del Banco Central de Colombia y le dije, presidente, ¿y usted no ha pensado en bajar esa tasa que está tan alta? Y con México también. Y me dicen, no, no la podemos bajar porque todavía tenemos presiones inflacionarias fuertes. No podemos hacerlo, tenemos que mantenernos aún cuando esté la tasa de política monetaria de referencia de la Reserva Federal bajando, no lo podemos hacer. Y son economías mucho más fuertes, economías que tienen commodities para la exportación, tienen petróleo, tienen metales, tienen una producción exportadora mucho más fuerte que la que tiene Honduras. México, por ejemplo, es una economía que el peso mexicano también cotiza en los mercados internacionales y aún así mantiene su tasa de política monetaria alta en este momento. Costa Rica en un año incrementó su tasa de política monetaria en 900 puntos básicos. ¿Qué dirían este tipo de empresarios nacionales si en el país se hubiera incrementado la tasa de política monetaria en 900 puntos básicos? Si nos vemos nosotros en referencia también con otras economías de la región, vemos que ya comienzan algunos procesos de reducción en tasas de política monetaria, como es el caso de República Dominicana, el caso de Nicaragua y el caso de Guatemala. ¿La tenían más alta? La tenían muchísimo más alta también. Nicaragua llegó a tenerla a un 7 y Guatemala cercana a un 5. ¿Y cómo explica que nosotros la estamos subiendo? ¿Correcto? ¿Qué es lo que pasa con Honduras? ¿Qué es lo que pasa con Honduras? Por ejemplo, Nicaragua. Nicaragua en este momento tiene una depreciación de su moneda prácticamente cero. ¿Por qué? Su posición externa es bastante favorable. Ha acumulado niveles de reserva que le permiten mantener esa estabilidad cambiaria, a diferencia de Honduras. Honduras ha tenido que utilizar una cantidad muy grande de sus reservas internacionales para hacerle frente a gasto ineludible como es el servicio de la deuda. Los 4 años de la administración de la presidenta Xiomara Castro son de los más onerosos en términos de servicio de deuda. Más de entre 1.000 a 1.200 millones de dólares por año para hacerle frente al servicio de la deuda. Por eso que no entiendo. Y luego también adicionémosle que el Banco Central ha tenido que intervenir en el mercado cambiario con no menos de 450 a 500 millones de dólares en el año para poder apoyar, ¿verdad?, a los sectores demandantes de divisas. Y aquí tengo que decir también otra verdad que no va a gustar, pero que es efectiva. ¿En qué se ha utilizado esos financiamientos favorables, esos recursos favorables a tasas de interés que ha tenido el sistema financiero? En buena medida han servido para que capitales hondureños demanden divisa y se lleven esa divisa al exterior.
Yo calculo no menos de unos 1.500 millones que en el transcurso... ¿De dólares? De dólares, que en el transcurso del 2022 y 2023 han salido bajo distintas modalidades al exterior, utilizando precisamente ese espacio que nuestro gobierno dio para que la economía pudiera desarrollarse en esos sectores que son claves para mantener una buena oferta exportable, como es el sector agrícola. Nuestros principales productos de exportación, ¿qué son? Son los productos tradicionales que vienen de la agricultura: el café, el banano, la palma africana, el azúcar, el camarón, el melón. Entonces, vemos nosotros que el sector agropecuario está postrado dentro de esas prioridades que en términos globales asigna el sistema financiero para atender las demandas de crédito. Y aquí quiero matizar, porque sí, hay unos cuantos bancos que le han apostado a la actividad agrícola o a desarrollar algunas actividades de microcrédito, pero en unas magnitudes sumamente reducidas. El consumo se ha exacerbado. ¿Y qué es lo que trae el consumo? Entonces también trae mayor demanda de divisas para importaciones, trae mayor inflación. Ya el ministro nos dijo en este periodo de la presidenta lo que se ha tenido que destinar, por ejemplo, no solo al servicio de la deuda, sino que también a mantener subsidios. Fíjense que esa es otra cosa que no se dice. Hasta la fecha, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro mantiene vigentes los diferentes subsidios que van a significar para el cierre del 2024, desde el 2022, que se asignaron estos subsidios al combustible, al gas LPG, a la energía, la rebaja también en el precio de la gasolina, van a significar más de 40.000 millones de lempiras. Entonces, ¿y por qué se hace eso? Reconociendo que en Honduras tenemos niveles de pobreza muy altos, reconociendo que en Honduras el 70% de nuestra fuerza laboral aproximadamente trabaja en el sector informal de la economía. No ha tenido acceso a un empleo en el sector formal de la economía. Entonces aquí también estamos hablando de temas de visión, del desarrollo que debe de llevar el país. Entonces, si yo tengo un segmento del sector empresarial, dueño del capital, que puede apostarle al desarrollo del país, pero que su visión es, no, mejor tengo mis dólares en el exterior, allá tengo mis inversiones. Aquí en Honduras, que mira el gobierno que se endeude más, el ministro de Finanzas de representación del gobierno, para poder tener esos recursos necesarios si queremos precisamente continuar en esa ruta del desarrollo sostenible e inclusivo. Todos esos grandes proyectos de infraestructura que benefician a esas comunidades, que van a permitir que se aperturen nuevos polos de desarrollo y no los tradicionales. Aquí todo el corredor central es el que usted ve que tradicionalmente ha absorbido la inversión pública y los recursos de capital para desarrollar sus actividades. Pero tenemos un enorme potencial. ¿Y dónde está ese enorme potencial? Ese enorme potencial está en el sector agrícola, en el sector forestal, en todo el potencial que tenemos nosotros para generar energía limpia, si es que hacemos esas inversiones postergadas de décadas. Pero yo aquí vuelvo a preguntar sin ánimo de querer incriminar a nadie. ¿Le hemos apostado a esa visión del desarrollo o le hemos apostado a esa visión de exacerbar el consumo, que el principal generador de la actividad económica del país y de la acumulación de riqueza del país sea el sistema financiero nacional, sea la actividad del comercio? Entonces, ¿a qué le estamos apostando?
sobre esto, el enorme esfuerzo que como gobierno hemos hecho nosotros. ¿El por qué? Volvamos al por qué entonces en estos 2 años que hemos tomado esa decisión de apoyar la economía, de que esa economía realmente abra espacios para mayor producción, para mayor consumo. Pero no es eso lo que se ha dado en la práctica, pues, para mayor empleo, sobre todo. Ahí seguimos viendo los flujos migratorios que van hacia el exterior. Entonces, ¿qué nos motiva? ¿Qué nos lleva? No es que el banco ha estado también cruzado de brazos. Desde el 2023 nosotros empezamos con algunas medidas por la enorme presión que estaba sufriendo también el mercado de divisas. Se retoma la subasta. ¿Y por qué se retoma la subasta? Porque había una alta especulación por devaluar la moneda. Y no estoy hablando aquí de estos deslizamientos que ahora llaman la atención y que están acordes a la fórmula mediante la cual el Banco Central de Honduras calcula precisamente esos deslizamientos de la moneda, sino que estuviéramos en niveles muy superiores si el gobierno no hubiera tomado la decisión a través del Banco Central de Honduras de activar el mecanismo de subasta por la alta presión especulativa, por los altos flujos de capital saliendo al exterior. Entonces, esas son realidades y como le digo, las doy muy matizadas, ¿verdad? Porque yo no puedo hablar tampoco de un sector empresarial en general, cuando sé perfectamente, porque me he ocupado también de bajar a la economía de a pie, sé que hay empresarios que sí le apuestan y empresarias que sí le apuestan al desarrollo del país, pero quisiéramos que fuéramos más, porque al final del día todos somos hondureños y hondureñas y no todos tenemos esa posibilidad de los grandes acumuladores de capital del país de llevarse esos capitales al exterior. Tenemos que pensar en el país. Entonces, la situación externa del país se ha ido deteriorando y eso nos ha llevado entonces a utilizar este otro instrumento de política monetaria, porque como les reitero, hemos utilizado los distintos instrumentos, desde el retiro de liquidez a través de las operaciones que realiza el Banco Central de Honduras, también a través de los encajes, ha sido un instrumento muy poderoso que utilizamos en el 2023 por las altas presiones que se estaban manifestando en el sector demandante de divisas. Entramos al 2024. ¿Dónde nos encuentra el 2024? Las exportaciones cayendo y en buena medida, ¿verdad? Por un sector que es clave para la economía del país, como es el sector maquilador. La menor demanda en el mercado internacional, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, reduce esa demanda hacia la maquila hondureña. Y eso nos afecta. También las menores exportaciones de café, producto de los cambios climáticos que esperamos puedan repuntar porque los precios están excelentes en los mercados internacionales. En la medida que Honduras logre fortalecer su oferta exportable, vamos a poder entonces nosotros manejar, ¿verdad?, algunos matices en esta política monetaria y cambiaria que estamos llevando en este momento. Las importaciones y producto de esa mayor facilidad para el consumo, que es a donde se ha orientado, vuelvo a repetir, ¿verdad?, los mayores flujos del financiamiento vía el crédito. Entonces, las menores importaciones que por supuesto vienen a presionar el mercado cambiario por mayores divisas. Definitivamente, estos ajustes en este momento de la tasa de política monetaria, créame que en términos de magnitudes, y aquí también hablando en términos de lo que han sido las intensas jornadas de discusión en torno a estos temas con el Fondo Monetario Internacional,
nos hubieran llevado a tener que hacer ajustes muy cercanos a los que se presentaron en la gráfica, han tenido que hacer otros países. A esos niveles. Y quisiera anunciar aquí, aprovechando este poderoso espacio de comunicación, que el Banco Central de Honduras ha tomado la decisión de estabilizar en ese 5.75, la tasa de 5.75, la tasa de política monetaria por lo que resta del año. O sea, no habrán anuncios de mayores incrementos a la tasa de política monetaria. Estaremos nosotros monitoreando cómo se van ajustando las distintas variables macroeconómicas, siempre buscando las mejores vías de solución. Si nosotros logramos estabilizar nuestro mercado cambiario, mejorar nuestros flujos de exportaciones al exterior y considerando también un entorno internacional en el cual la Reserva Federal ya ha mandado algunas señales de reducción en su tasa de referencia, vamos nosotros a considerar también esta decisión en términos de la mejor opción para recalibrar esa dinámica del crecimiento económico, que también es otro mensaje que quiero reiterar. Trabajamos con todo compromiso y con toda responsabilidad en mantenernos en esos parámetros de crecimiento económico que para el 2025 nos ubican en un rango similar al 2024, o sea, crecimientos en un rango de 3.5 y 4.5, y ya lo destacaba el ministro, ¿verdad?, que el comunicado del fondo nos ubica precisamente en el rango superior de ese crecimiento de la economía. Bueno, ya lo escucharon. La tasa de política monetaria se mantendrá en 5.75% en lo que resta del año. En 2019 llegó a 5.75 y en diciembre se rebajó a 5.50. Eso en el 2019. Esta vez, está diciendo la ministra, se mantendrá en lo que resta del año en 5.75%. Contrario a lo que pasó en el 2019, donde hubo una rebaja de 0.25 a la tasa de política monetaria.